Gracias a todos y cada uno de ustedes que hace ya buena cantidad de años tenemos el privilegio de haber conocido. Me tomo unos minutos antes de los minutos propios de la predicación para contarles que andamos por aquí. Este es nuestro viaje anual como papás. Hacemos siempre el esfuerzo para venir y compartir unas semanas con nuestra hija Agustina, principalmente en esta fiesta tan especial que festejan aquí de la Acción de Gracias. Así que hemos andado por otros lugares y también compartiendo mucho tiempo con nuestra hija. Así que damos gracias al Señor en primer lugar que nos da esa posibilidad, y damos gracias al Señor también porque siempre hay otros actores, otros protagonistas que nos ayudan a que podamos hacer esto, bien, de estar con nuestra hija y compartir tiempo con muy buenos amigos, porque hay una relación de ministerio y hay otra relación de amistad, y sus pastores viven en nuestro corazón. Amén, de toda su familia. También hay algunos muy especiales de ustedes que están aquí y nos ayudan a cumplir este sueño y cumplir también con todas las obligaciones. Damos gracias al Señor por sus vidas en ese sentido. En segundo lugar, estamos más que sorprendidos. Hicimos planes de venir bien temprano hoy porque queríamos conocer esto, donde están aquí ahora. Pero parece que la señora del GPS o GPS estaba endemoniada y nos hizo, por poco llegamos a Oklahoma y regresamos, pero gracias al Señor que Jesse fue nuestro rescate y aquí estamos en tiempo y en forma. Bien, pero felicitaciones, pastores, felicitaciones, iglesia, por esto tan especial. De hecho, sabemos de los años que estuvieron en otro lugar y también sabemos de los pocos años que estarán aquí en carácter de inquilinos o algo así, porque estamos más que convencidos con mi esposa la pastora que cuando Dios agranda el zapato es porque quiere hacer crecer el pie. Bien, así que no están aquí porque tienen más comodidades, sino porque ciertamente el Señor les va a honrar su obediencia con un crecimiento descomunal. Eso es, lo creemos, no somos profetas ni nada de eso, pero simplemente es la impresión que tenemos. Así que nuestro respeto por esto que están viviendo en este tiempo y que de alguna forma nosotros compartimos, aunque sea un poquitito nada más. Quisiera también, allí está Yesenia, ella es amiga, gran amiga de nuestra hija Julieta, y qué linda sorpresa verte, que el Señor te bendiga también. Hace como unos 10 años, permítanme, yo soy muy mal vendedor, pero por lo menos quiero que sepan que es el libro que van a ver a la salida al final del servicio. Hace unos 10 años que no publicamos un libro mío en lo personal porque tenemos una compañía de mentoreo literario para otros autores. Así que, pero llegó el tiempo de poder producir este material. Se llama El Efecto Jesús, ni rito, ni religión, ni fanatismo. Lo que no logra en el ser humano, el rito, la religión o el fanatismo, lo logra la persona del Señor Jesucristo. Hay muchos Cristos, escuche bien, hay un Cristo católico, uno evangélico, uno renovado, uno no sé, controversial, otro tradicional. Hay un Cristo según los cristianos, pero hay un Cristo en la Biblia, y ese es el Cristo que traté de rescatar haciendo una exégesis contemporánea de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7, donde se dice precisamente, o donde está precisamente esa pieza de profética que habla del advenimiento del Mesías, así que el pueblo que andaba en tinieblas y todo aquello. Así que me senté a reflexionar sobre esos 7 versículos y surgieron 200 páginas de este libro. Nos ha sorprendido el Señor porque muchos lo llevan para regalárselo a sus amigos, de modo que aquel que no cree ni en Dios ni en Él mismo pueda leer lo que Cristo puede hacer en su vida. Así que le animo que usted pueda llevarse esta obra literaria, que creo que será de mucha bendición a aquellos que no conocen al Señor. Su compra, siempre lo digo, esta compra que usted nos haga, si es que la hace,
Es una compra misionera. Nos ayuda en buena parte a sostener a nuestros misioneros allí en Islas Canarias, mucho más en estos días que están pasando por un proceso muy, pero muy especial. Así que, hechas las presentaciones y la gloria para nuestro Señor, me tomo unos minutos para compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Muy bien, trajeron Biblias, o ya la saben de memoria, dijo alguien. Voy a leer en Romanos capítulo 10, la pieza textual va del versículo 11 hasta el versículo 15. No suelo leer tantos versículos, pero a fines de entender el contexto de lo que quiero poner en su corazón, se me hace muy necesario leer Romanos capítulo 10, versículos 11 hasta el versículo 15. Allí la Escritura dice de la siguiente manera. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas noticias. Permítanme a modo de introducción señalar 2 o 3 conceptos que me parecen oportunos de presentar para entender exactamente hacia dónde vamos con esta revelación en esta tarde. Como hace ya un tiempo vengo diciendo, no me estoy esmerando o esforzando en predicar muy buenos sermones, de modo que no predique malos sermones. Estoy tremendo con mis conclusiones. Me estoy esforzando no tanto en predicar muy buenos sermones, respetando todo lo que las reglas de la oratoria me obliga a respetar, haciendo todo el trabajo exegético propio para que surja un buen sermón. Obviamente que jamás renunciaré a eso, pero debo decir que en estos días de mi vida no me estoy esforzando tanto en presentar joyas de sermones, sino lo que estoy viviendo y me siento muy cómodo es compartir reflexiones, es compartir experiencias, aprendizajes, es de alguna forma compartir con aquel que me dé el honor de prestarme sus oídos algunas conclusiones a los que a este momento de mi vida yo voy llegando. Por eso el sermón de hoy no pretende ser eso, sino simplemente una especie de testimonio, una conclusión a corazón abierto, porque me permito creer y pensar que necesitamos también de esas características cuando hacemos o damos a conocer un pensamiento de parte del Señor. Todo esto lo estoy diciendo porque es la primera vez que cumplí 64 años en mayo pasado. Y como veo las cosas, esto seguirá empeorando año tras año. Bien, así que si sigo con mis dotes de filósofo, diré que si voy a cumplir 65, quiere decir que ya no tengo 20, ni volveré a tener esa edad. Por mucho que uno quisiera vivir algunas experiencias similares a aquellas épocas, lo que está claro es que lo que dice el calendario de vida es la vida que nosotros tenemos. Y de hecho, no lo estoy planteando desde una especie de dolor o de problema, no, sino que me paro en la edad que tengo. Yo le llamo a esto mis caminos de mis años viejos, me voy haciendo más grande de lo que yo esperaba. Tiene que haber algún muchacho que sabe de lo que estoy hablando. Entonces, lo que tengo muy fuerte ahora es que me pasan muchas cosas
Ni qué le digo respecto de la salud. Tengo ya mi crisis con mi pelo, porque deja de salirme acá. No sé si hay alguno que dirá, a mí me pasa lo mismo y me salen las orejas. No sé si Dios estaba apurado cuando me creó o no, pero ¿qué le cuesta? ¿Verdad? Es una cuestión de centímetros nada más. De hecho, el pecho se me cayó hace años, no hay cómo levantarlo de la mitad de mi cuerpo para arriba. Asuntos de mi salud, el resfrío, el dolor de los huesos, lo que cuesta ponerse de pie. Digo que uno puede saber la edad de alguien según la cantidad de quejidos que emite cuando se levanta, ¿bien? Y le acierta con toda seguridad. Pero una de las cosas que me está pasando y no me disgusta es que hago mucha reflexión, ando mucho más tiempo en silencio, más tiempo pensando, reflexionando y, ¿por qué no?, haciendo balances, ¿bien? Haciendo balances, creo que esa es la expresión correcta, porque cuando miro hacia atrás obligatoriamente los años que tuve, los años que viví, en las experiencias que viví, me doy cuenta de que los años que tengo por delante para vivir no los quiero desaprovechar. Con mi esposa, la pastora Cristina, siempre hacemos esta especie de figura. Si todo esto es la vida, ya hemos vivido hasta acá. Y me queda esto, santo Dios. Entonces, hasta los 70 vivimos, quizás hasta los 80. Lo que tengo claro es que ya no quiero desperdiciar los pocos años de vida que tengo, no porque sean pocos, sino que son pocos en referencia a todos los años que ya he vivido. Dios me permita que viva hasta los 150. Pero así las cosas, me pasa que ahora quiero aprovechar mejor mi tiempo. Quiero saber exactamente a quién le daré el derecho de ser parte de mi amistad, a quién le daré el derecho de que me haga llorar, en qué voy a invertir mis próximos minutos, porque no son muchos los minutos que tengo por delante. Y eso hace que indefectiblemente regrese a la década en la que yo nací. Yo soy una criatura de los años 60, de la década del 60. Sí, algunos muchachos me miran, no conocía a Noé, por las dudas, pero lo cierto es que yo vengo de allá, del 60, de los 70 y parte de los 80. A nivel de cultura, de sociedad, nos rodeaban una serie de sucesos y de eventos que definitivamente marcaron la vida de uno. La música, yo vengo de la época de los Beatles, no sé si lo pronuncié bien porque my English is not good. Lo cierto es que desde la música, los Rollings y qué sé yo, y hay tantas otras cosas, la universidad, el pensamiento crítico, el pensamiento reaccionario frente a los poderes instalados, etcétera, etcétera. Uno es parte de todo aquello. Recuerdo en términos de música, vengo de la época de los boleros, de esos inocentes tipos de música romántica que hacían un culto al amor, a la amistad, a la fidelidad y demás. Lo cierto también es que en términos de iglesia, nuestra experiencia como niños adolescentes de la iglesia de los 60, de los 70, no podemos olvidar, y digo plural porque no podemos olvidar con mi esposa, que hubieron mensajes en aquellas décadas que marcaron nuestra vida, que hubieron predicadores de aquellos años que pusieron inspiración, pero en su máxima expresión en nuestro corazón. Habían temas que abordábamos en la década de los 60 en nuestras iglesias, la época de la escuela dominical, la época del estudio bíblico entre semana, la época en que hacíamos competencia. Escuche esto, ¿quién memorizaba más versículos bíblicos y el ganador le daban una Biblia? Igual que ahora. Para estos días es otra historia, pero yo vengo de aquella época y es interesante porque inclusive hubieron cantos que marcaron nuestro corazón y fueron tan fuertes los mensajes, los temas, las prédicas, los cantos que marcaron no solo nuestra vida, sino que determinaron nuestras decisiones, forzaron nuestras decisiones. Así que lo habitual era que en aquellas décadas la gran mayoría de los muchachos y de las señoritas de esos días es que nosotros, oiga esto, lo natural era que nosotros quisiéramos ser pastores,
misioneros y evangelistas. Si hay alguien de esas épocas y todavía permanece en la fe del Señor, es muy posible que también en tu propia tierra, cultura o país, esa haya sido la tendencia. Queríamos ser pastores, queríamos ser misioneros, y esto era mucho más que un idealismo, un romanticismo de irnos lejos a otra cultura, etcétera. Es lo que queríamos hacer. Tal es así que la gran mayoría de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo. Oiga bien, porque es como suena: dejarlo todo: trabajo, casa, costumbre, familias, horarios, etcétera, para entonces llevar su nombre a todas partes y en todas las naciones. En esta especie de reflexión en voz alta que hago delante de ustedes, no se nos pasaba por la cabeza ni por casualidad ser salmistas, ser adoradores y todo eso. De hecho, para nosotros el salmista en la época nuestra no era Juan Pepe, bien, el salmista era David. Para nosotros el adorador era Abraham. Personajes bíblicos que tenían que ver con el salterio, la alabanza, la adoración, la danza, el pandero, la adoración, el quebrantamiento, el altar, etcétera, etcétera. Entonces, es que no existía eso que existe para estos días. Lo cierto es que todo tenía que ver con literalmente servir al Señor en el ministerio, o como pastores, o como misioneros, o como evangelistas, en términos de obedecer un llamado que trascienda las cuatro paredes del templo. Ahora, siguiendo en esta especie de reflexión, porque ya salvé mi investidura, esto no es un sermón. Los años han pasado y ciertamente han pasado muy rápido, y a esta altura de mi vida, a casi 40 años de oficio pastoral, debo decir que aquella pasión por ser pastores, por ser evangelistas, por ser misioneros o por ir a cualquier otro lugar enviado por el Señor, aquella vieja pasión no está tan activa. Me parece que en todo caso todo lo contrario. Tal es así que la falta de compromiso, hay una definida falta de compromiso en nuestras iglesias. La poca carga por predicarle al perdido, la poca carga por predicarle al que no tiene a Jesucristo, la costumbre de no dar de nosotros con generosidad, de no dar tiempo, de no dar ideas, de no dar, ni que le hablo de dar dinero, finanzas o diezmos. Es una costumbre de no dar con abundancia en todos los términos y aplicaciones de la expresión, sino que hemos venido viajando en el tiempo para encontrarnos con un cristianismo de cristianos que dan lo justo, que dan lo necesario, y muchos y otros muchos males más que estamos sufriendo como iglesia contemporánea. Sumado esto, y no es poco, a que la cantidad de jóvenes que hoy quieren ser pastores y quieren dejarlo todo, y aún más que se quieran ir a las misiones, ha caído hoy a niveles de porcentajes demasiado bajos, cuasi preocupantes definitivamente. Estoy convencido que todo, absolutamente todo lo que hacemos, no siempre eso que hacemos es lo más relevante y lo más importante. No sé cómo lo ven ustedes, pero nos pasamos la vida, o buena parte de nuestra vida, atrapados en esa existencia, haciendo cosas, pensando cosas, en el marco de un nudo de obligaciones que nosotros nos imponemos, y hasta nos imponemos automáticamente, monótonamente, aún sabiendo que eso que estamos obligándonos a hacer no siempre es lo más importante o lo más relevante. Revise, por favor, cuando vuelva a casa al final del día. Revise su día lunes, mañana, revise su día martes, y descubrirás a cuántas cosas les estás dando tiempo y no merece que le des tiempo. Ciertamente, este es un mensaje que quizás se incomode, pero en venganza de habernos perdido, los voy a incomodar.
lo de perdido viniendo para acá. Así que por lo general lo más importante es eso que dejamos siempre para después. El problema es que no siempre el después llega. No en vano aparece la famosa expresión popular: no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Lo que debes hacer hoy es lo más relevante o importante. Y de eso quiero hablarles en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque según el texto en Romanos capítulo 10, no solo leemos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, exhorta a la iglesia que debemos hacer, sino que va a plantear un escenario de problema. Es un escenario de problema o problemático que según la revelación bíblica tiene que ser modificado, mejorado, transformado. ¿Cuál es ese escenario que está presentando el apóstol en Romanos? Es tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este texto manifiesta por lo menos dos problemas que deben ser atendidos y que deben también ser tratados, si no transformados. El primer problema que manifiesta Israel como nación, no estoy hablando del Israel moderno, estoy hablando del Israel que aparece aquí. Obviamente es la misma aplicación a la misma nación, pero en este contexto Israel como nación quiere ser justo delante de Dios, pero quiere ser justo delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley, pero no por medio del cumplimiento de la justicia de Dios. No sé si se entendió. Hay un concepto en la Biblia para justicia, por lo menos en la expresión griega es dikaiosune, que traduce como lo que es justo, lo que es correcto, lo que se debe hacer según Dios. Ahora, tampoco es vieja la historia que entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que yo quiero hacer, prevalece lo que yo quiero hacer. Y como yo quiero hacer esto, lo que hago es inventarme una Biblia paralela y de alguna forma hacerle decir a Dios lo que Dios no ha dicho y hacer que Dios apoye lo que Dios no apoya. No obstante, el dikaiosune de Dios, las cosas son así y no de otra forma, es un problema para el Israel de Romanos 10, porque ellos no niegan la existencia de Dios. Ellos no quieren tener un conflicto con Dios. Ellos quieren ser justos, pero lo que quieren hacer es ser vistos como justos, no haciendo lo que Dios dice que deben hacer, sino cumpliendo la ley que ellos mismos están sosteniendo y están promoviendo. Ahora, el segundo problema es que el Israel de la Biblia, y en este caso en Romanos, ellos quieren acercarse a Dios. Israel no niega su necesidad de Dios, Israel se quiere acercar a Dios, pero es interesante que lo quiere hacer por medio de la religión institucionalizada u organizada, pero no por medio de la fe y de la gracia. Romanos 10, 1 al 4 dice Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Pablo lo reduce a una mínima expresión que no admite confusión alguna. Israel quiere acercarse a Dios, pero dice: nos vamos a acercar a Dios a través del cumplimiento de los distintos estatutos o los distintos tópicos que conforman la ley religiosa que nosotros defendemos, y ellos rechazan acercarse a Dios por la fe o por la gracia. Esto tiene más implicancias, pero no hay tiempo para el desarrollo. El punto es que estos son los dos elementos claves que el apóstol Pablo levanta aquí para justificar lo que va a decir en los próximos versículos. Así las cosas, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, toma este asunto, no le escapa, agarra este problema y de hecho lo que va a hacer es ofrecer una solución a este problema. ¿Qué hacemos con una nación que cree en Dios pero no quiere vivir según su justicia? ¿Qué hacemos con una nación que cree en Dios,
que necesita a Dios, pero no quiere moverse según la fe ni la gracia, sino a partir del cumplimiento de los estatutos que ellos misma nación inventa. Entonces Pablo va a ofrecer la solución, o mejor dicho, va a dejar escrito lo que debería hacerse con ese pueblo para que ese pueblo deje de ser así. Y noten, por favor, en una lectura tranquila, concienzuda, no apurada, y es que no es lamentarse por la forma de ser de esa nación que se resuelve el problema. Tampoco es condenando a esa nación porque cree como cree o quiere practicar lo que quiere practicar. Tampoco es olvidando a esa nación. Según Pablo, el problema de Israel, que quiere ser justo pero según sus propias ideas, que quiere vivir en justicia pero según su propia convicción de justicia, y ambos dos acercarse a Dios de esa forma, según Pablo, este error no solo de etimología, sino de ética, de conducta y de práctica, hay una sola forma de resolverlo. ¿Cuál es la forma única de resolverlo? Es que a ese pueblo hay que predicarle. Pablo ofrece a la predicación como la única manera o el único camino que tenemos para poder caminar y ayudar a que Israel, en este caso, solucione el problema. Sí, lo que debe hacerse es ir y predicarle. Tenemos, no obstante, cierta predilección y hasta cierta facilidad para condenar en vez de facilidad para ayudar lo que condenamos. Tenemos cierta predilección para condenar en vez de salvar lo que condenamos. Tenemos cierta tendencia, cierta preferencia para cerrar nuestros oídos y no para comprender aquello a quien le cerramos los oídos. La Biblia nos lo presenta así. Hay otros que lo han hecho paráfrasis para llegar a decir que finalmente la iglesia cristiana es la única que se da el autoprivilegio de rematar a sus propios heridos. Israel está equivocada, aunque esté bien intencionada. Pablo escribe y dice, no es condenándolos que van a cambiar, no es despreciándolos que van a cambiar, no es haciendo oídos sordos que van a cambiar, no es pensando que están en un error y hacer eso y nada más que van a cambiar. Lo que tenemos que hacer es ir y predicarle. Es ir y predicarle. Por eso el asunto, según lo entiendo, no es quienes se van al infierno. El asunto no es quienes se van al infierno, sino qué estoy haciendo yo para evitar que se vayan allí. Ese es el argumento del apóstol. Porque la dinámica humana es más o menos así. Primero condeno, luego pregunto y quizás más tarde ayude. Cuando debiera ser exactamente al revés. No pregunto, pero ayudo. Y si soy cristiano y creo en la presencia poderosa y transformadora del Espíritu Santo, voy y ayudo, creyendo no que puede cambiar, sino creyendo que Dios lo puede cambiar. Ahora bien, es un planteo de base y de fondo realmente interesante, significativo y fundamental para nuestra predicación y nuestra misión. Ahora, según leo aquí, esto no solo es para Israel, sino que esto es para todo el mundo. Ahí el modismo paulino, cuando plantea y dice que Dios es el mismo Dios de paz y de riqueza, tanto para judíos como para griegos, para elegidos y no elegidos, léase para toda la raza humana. Así las cosas, las creencias que practican, aún las creencias más devotas, alejan a mucha gente de Dios. Por eso Pablo recomienda que aparezca alguien que les vaya a predicar. Aquí lo que tenemos no es que Israel no sea religiosa, porque lo es. Y uno de los argumentos de esta obra que escribimos tiene precisamente que ver con eso. No es religión, sino que es una relación.
Pero esa información la tiene que recibir aún hasta el más devoto de todos los religiosos. Y el deber de cada uno de nosotros es conducirnos como predicadores que lleguemos con esa información a aquellos. Porque, damas y caballeros, no hay lugar en el mundo donde no se experimenten situaciones de injusticia, de dolor, que exceden lo estrictamente personal. Estoy convencido que este escenario de hoy es el más difícil de todos los escenarios que hemos vivido en el mundo, o por lo menos de los últimos 100 años hasta la fecha. Note por favor que nos hemos acostumbrado a frases verdaderamente crueles, atroces. Hablamos del hambre en el planeta, hablamos del hambre de las naciones, hablamos de porcentajes de gente que tiene hambre. Ahora, cuando termine este servicio, la gran mayoría de nosotros iremos a comer algo. Y si no comemos después de salir de este servicio en los próximos 50 minutos, en el carro en el que usted va, alguien va a decir: busquemos un lugar pronto porque me muero de hambre. Y la verdad de la historia es que no te mueres de hambre, porque lo que tienes no es hambre, lo que tienes solo es buen apetito. Porque para tener hambre debieras no ingerir alimento sólido por mínimo 40 días para descubrir que el vientre se va a levantar no por lo que comiste, sino precisamente por todo lo contrario. No tenemos hambre, pero vivimos en un planeta donde el hambre es una palabra cruel. Y puedo citar otras tantas más. ¿Qué diré de guerras? De hecho, aparecen por todos los medios y todas las redes sociales amenazas y guerras literales. La palabra muerte, desempleo, pobreza, catástrofe, desigualdad, pandemias, enfermedades, suicidios, adicciones, divorcios, separaciones, muertes, violaciones, entre tantas otras expresiones más. Porque en medio de todas esas realidades vivimos usted, yo y todos nosotros somos iglesia, y como iglesia debiéramos hacer algo al respecto. Así las cosas, la desesperanza ha comenzado a ganarse un lugar en nuestro corazón. Por eso me voy con mis preguntas, y una de ellas es: ¿puede cambiar este escenario? ¿Están aquí? ¿Puede cambiar esta realidad mundial? ¿Puede el ser humano cambiar para bien alguna vez? Sigo. ¿Puede acaso alguna vez el dolor humano no doler tanto? ¿Hay esperanza acaso de cambio para las personas que sufren esto y tantas otras cosas más? Mire, nuestra respuesta obviamente es sí, esto puede cambiar. Es más, hasta el más incrédulo diría que sí alguna vez. Pero sigo con otra línea de preguntas. ¿Pero cómo se ha de producir este cambio? Y este es el desafío. Señoras, señores, ¿de verdad que nosotros creemos que esos cambios van a venir desde la propuesta política? ¿Existe acaso, algún movimiento, alguna organización en el mundo, por más benefactora que pudiera parecer, que proponga que cambie el corazón del ser humano para que entonces cambie ese humano todas sus realidades? Le desafío que haga una investigación esta semana, y toda organización en el mundo, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en todos los continentes del planeta, busque si existe una organización que proponga el bien de las personas, el cambio de las personas, argumentando que si no cambia el corazón, entonces no cambian sus actitudes. Debo decirle que la iglesia, señoras y señores, es la única organización en el mundo que predica esto, y es su mensaje central. La iglesia no predica: puede mejorar tu economía, puedes tener mejor empleo, puedes dejar de ser un
empleado y convertirte en emprendedor. La iglesia toca esos tópicos, claro que sí. La iglesia dice tu matrimonio puede arreglarse. La iglesia dice, ¿sabes qué? Puedes dejar de ser violento y transformarte en un hombre pacífico. Pero eso no se trata de repeticiones positivistas. La única forma de cambiar es que el Cristo que cambia la vida de las personas cambie tu corazón. Porque si Cristo cambia tu corazón, por reacción cambian tus actitudes, cambia tu historia. Eres mejor marido, eres mejor marida, eres mejor hijo, eres mejor abuelo, eres mejor empleador, mejor empleado. ¿Y cómo hemos de cambiar esto? ¿Cómo hemos de cambiar esto? Orando todo el día, profetizándonos entre nosotros, adorando 24 horas al día, trabajando en un ministerio local 8 o 12 horas por día, armando actividades para visitar otras latitudes. Lo cierto es que si yo cito esto me pone en riesgo de no ser entendido adecuadamente, porque la respuesta implícita es no. Porque aunque estas son prácticas espirituales, la oración, la profecía, la adoración, son prácticas espirituales totalmente recomendables, no tienen en sí mismas el objetivo de salvar al perdido, sino de fortalecer al que va a ir a predicarle al perdido, que es diferente. Así entonces, la respuesta es una sola. Esto cambia predicando. Esto cambia enviando predicadores a que prediquen de Jesucristo. Predicar. El apóstol va a entrar ahora, promediando su texto, a hacer una serie de preguntas que yo llamo preguntas lógicas, las cuales todas juntas tienen una misma respuesta. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? Si todos pueden invocar a Dios, está perfecto, pero ¿cómo pues lo invocarán si no creyeron en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si alguien no vino a predicarles? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados a eso? En estos versículos hay una secuencia lógica. Algo así como, si primero no sucede A, no puede resultar B. Y recién cuando resulte B, podemos tener expectativas de que aparezca C. Porque C es el resultado de B y B es el resultado de A. O sea, para invocar, aquí el vocablo invocar es llamar, gritar, pedir a alguien llamándole la atención que lo atienda a uno. Dios, Dios. ¿Cómo pues gritarán Dios, ayúdame, si todavía no creen? Así que necesitan creer, pero para creer necesitan que alguien les diga en qué creer. Y para que haya alguien que diga en qué creer a los que quieren oír para proclamar o clamar a Dios, es necesario que haya sido enviado a predicar. Y no puede venir a predicar mandándose solo, tiene que haber alguien que lo haya enviado a predicar. En esta secuencia de expresiones lógicas se define lo que este predicador cree es la razón de existir de la iglesia. ¿Cuál es la razón de existir de la iglesia? Predicar a otros que Jesucristo es la única esperanza, que Cristo puede transformar sus vidas. A unos 40 años de pastorado me he dado cuenta que esta razón de existir de la iglesia ha sido hábilmente postergada por la misma iglesia y por muchos que la integran. Hemos visto que siempre hay algo espiritual que tienen que hacer. Siempre hay una razón evangélica, una excusa para no darnos cuenta que no estamos haciendo lo que realmente debemos hacer. Me estremece leer el texto que acabo de leer y leer que la salvación, en este caso de una nación, solo depende de una cosa: la aparición
de un predicador. Para mí eso es dramático. La solución no viene de otros foros, la solución viene si aparece un predicador. Al punto que el apóstol Pablo como que nos da unas caricias a nuestro espíritu y a nuestra capacidad de recibir el texto, la obligación y dar nuestra respuesta, citando a Isaías 52:7, cuando dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas noticias, de los que dicen Dios reina. En mi exégesis me pregunté y me dije: ¿por qué el apóstol dice esto acerca de los pies? Está hablando de Israel y ahora habla de los pies. ¿Por qué esa necesidad de reenfocar sus pensamientos, su reflexión? ¿Qué necesidad tiene el apóstol de hacer este cambio temático? Mi respuesta, o si se quiere, mi descubrimiento es simple. Esto es porque hay otros pies que caminan más rápido a hacer el mal que los pies nuestros caminan para hacer el bien. Y la otra es como una especie de halago que llena de honor a aquel que lleva la palabra a otro lugar. Algo así como que si le dice: te puedes sentir honrado de llevar este mensaje de salvación y transformación a otras personas. Por lo que sea, esto cambia predicando. Por lo que sea, esto cambia predicando. ¿Me mira? No es por la oración, aunque seguiremos orando. No es por la guerra espiritual, aunque habrá que hacerla. No es por la adoración, aunque es necesaria. No es por una organización, aunque la necesitamos también. Al final de esto, la predicación de un predicador es lo que salvará a la gente. La predicación de una predicadora es lo que va a salvar a las personas. Y no es el predicador de plataformas, de stage, de altares. No es el evangelista internacional e intergaláctico que se dedica a eso. Es la predicación de los hombres y mujeres como los que conforman esta preciosa iglesia Mundo de Fe McKinney. Ellos han entendido que si ven de ahora en más su vida no como simples consumidores de la oferta de un sistema, sino que son hombres y mujeres transformados por Jesucristo. El efecto Jesús les ha cambiado la vida y les ha redireccionado de modo que hayan reorientado sus prioridades. Ellos son los que se dan cuenta que de ahora en más, cuando van al banco, no solo van a llevar dinero para depositar en cuenta, sino porque van a ese lugar porque creen que posiblemente saldrá en su camino alguien que necesite oír de la palabra del Señor. Así las cosas, necesitamos solo un predicador para que lleve la predicación y el mensaje. Así que el gran desafío, la gran necesidad es que aparezca ese predicador o esa predicadora. Por eso algunos predicadores viejos andamos por el mundo, visitamos las iglesias, tratando de provocar que esos predicadores se despierten y que esos predicadores acepten el reto. Eso es también una gran necesidad. Dios mío, no estoy empezando mi carrera de pastor. Ya estoy, no en los finales, pero ya no soy un muchacho ni una muchacha que comenzamos ayer. Y créame que al mirar hacia adelante y ver lo poco que hay por caminar todavía y mirar hacia atrás lo mucho que caminamos, extrañamos una cosa: poder voltear sistemáticamente todos los días mirando hacia atrás y emocionarnos hasta las lágrimas al ver que hay muchachos y muchachas, matrimonios, familias enteras que le dicen al Señor: yo también iré, porque ellos tienen que saber, yo seré ese predicador, yo seré ese pastor, yo seré ese misionero. La necesidad existe, pero no siempre existen los que pueden solucionar la necesidad.
Éramos más de 400 pastores reunidos hace unas semanas atrás en Argentina. Y el gobernador de un estado clave de nuestro país, no tenemos reportes de él que sea cristiano evangélico como nosotros, pero él se paró frente a todos nosotros, más de 400 de esos pastores, y dijo estas palabras que las copié literalmente. Dijo este gobernador: le pido a las iglesias que por favor salgan a evangelizar. Les pido que vayan a los barrios o fraccionamientos. Les pido por favor que lleven Biblias a mi gente. Les pido que oren por la gente. Y cerró su pedido desesperado diciendo: y también les pido que lleven predicadores a nuestras ciudades. Lo dijo un gobernador, no lo dijo un profeta. Entonces, si esto es necesario, si la necesidad está ahí, el problema no es la necesidad, el problema es que los predicadores que deben ir, vayan. Y el problema es que no quieren ir. Anoté 4, 5, 6 respuestas que me han dado a mí a lo largo de los años, y me di cuenta que, por ejemplo, algunos no quieren ir a predicar. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren. Ellos tienen cosas demasiado más relevantes para hacer que tener que ir a predicar. Otros no van a predicar porque son, señoras y señores, son espectadores de lujo por decisión propia. Al punto que me lo han dicho a mí decenas de veces cristianos nacidos de nuevo, transformados, me han dicho: no, pastor, yo tranquilito ahí atrás, yo no quiero compromisos, me dice. De hecho, como ya he perdido anestesia y diplomacia para decir las cosas, y me importa tan poco que se enojen conmigo, al fin y al cabo duermo en paz igual, le dije a uno de ellos: ¿y por qué vienes a la iglesia si no quieres compromisos? Si no te quieres comprometer, ¿a qué venís? Porque el pastor sí tiene que estar comprometido. Otros no van porque son apáticos, indiferentes, indolentes. Líderes me han dicho que no llegaron al culto porque se quedaron dormidos. Y no es una siesta espiritual, es dormidos literal. Hay otros que eligen el domingo que van a venir al culto. De hecho, hoy debería estar repleto este templo como el nuestro. Si hay un análisis técnico profundo y objetivo de lo que es Cristo transformando personas y predicadores yendo a llevar esa transformación a las ciudades, lo cierto es que esto no es así, porque algo nos atrapa. Y lo dije al principio, con temor y temblor. El Señor agranda el zapato porque quiere agrandar el pie. Así que si ustedes están más confortables que el lugar donde estaban, bendito sea el Señor. Tengo envidia santa con ustedes respecto del templo que tenemos nosotros allá. Pero debo decir que esto lo trae el Señor para que entonces, más que nunca, hoy salgas de aquí diciendo: yo seré ese predicador, yo seré esa predicadora. No para llenar un templo de modo que la iglesia salte y se ponga a la cabeza del ranking de las mega churches que crecen y todo eso. No, es porque no hay tiempo, es porque es lo que tenemos que hacer. Otros miden y calculan dónde se van a comprometer. Uno me dijo: no es mi llamado. Otro dijo: estoy enfocado en otros ministerios. Y otro, sin temor ni temblor, el salvaje, me dijo: mis gustos ministeriales son otros. Dígaselo a un pastor que está empezando, pero no se lo digas a un viejo. Por eso esto no es sermón, esto es corazón abierto. Otros no van a predicar porque tienen problemas relacionales no resueltos entre ellos, distanciados con hermanos, con pastores, conviven en la misma iglesia con problemas no arreglados. Y dicen: hasta que no arregle el problema con el hermano Pepe no voy a hacer lo otro. Esta desconexión alarmante entre la necesidad del mundo y el protagonismo de la iglesia nos duele. Sí,
Vinimos con la Cristina a incomodarlos, pero bendita incomodidad que nos regale que este domingo se anoten en la lista de los incondicionales del Señor muchos en esta congregación maravillosa. Así las cosas, voy terminando mi mensaje. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Cómo seguirán mis días? Me deben quedar unos 10 años de vida plena, mente clara, fuerzas no tan débiles. Y me ha sucedido que luego de estos 40 años de pastor, predicador, sumando una serie de limitaciones en mi cuerpo, en mi salud, tengo 8 operaciones en mis ojos, perdí el 100% de mi capacidad auditiva entre medios y agudos. Si ustedes gritan amén, yo no les escucho, a menos que hagan gestos. Por eso me esfuerzo en predicar de modo que no te des cuenta que no escucho, que no discierno. ¿Qué hago? Con mis problemas, ¿qué hago? ¿Me llamo a retiro? No puedo hacer eso. Con todo lo que hemos vivido con mi esposa, se ha apoderado de mí un sentido de urgencia y de emergencia, que cada día que pasa y cada semana y cada mes que transcurre se hace más insoportable y más doloroso al ver que las prioridades y los gustos de la iglesia no son desesperadamente evangelizadores. Me voy de este púlpito, pero digo, ya no quiero perder tiempo para lidiar o pelear con los que no quieren hacer algo para que lo conozcan a Él. Pues si no quieres hacer algo, pues entonces no lo hagas. Ya no quiero convencer a los que dicen que no tienen un llamado, que no hace falta tener un llamado para ir a predicar. Ya no quiero demostrarle a los que dicen que tienen otros ministerios que predicar es el principal de todos los ministerios. Ya no quiero amargar amigos o enemigos, ni que me amarguen a mí en lo que aman lo apostólico, lo profético. Me retiro de esas discusiones sin fruto y sin sentido. No tengo tantos años. Ya no quiero ser el aguafiestas de los que van de iglesia en iglesia, de congreso en congreso, de moda en moda, de adoración en adoración. Ya no quiero invertir dinero en producir cosas propias de la eternidad de nuestras costumbres, fluyendo pero no yendo a predicar. Este es mi grito y vine a gritarlo aquí a Mundo de Fe Makini. Quiero que adoremos, quiero que oremos, quiero que clamemos, quiero que intercedamos, quiero que lloremos, por supuesto, pero lo único que quiero es, por favor, que alguien salga a predicar, que alguien predique. Y si no es así, que predique donde le toca andar, vivir y trascender. Ya no quiero ser el viejo quejoso que no le ve sentido sumar likes, multiplicar fotos y videos, mostrar los eventos donde uno anda, pero sin predicar. No sé cómo se usan las redes benditas. Me gusta pronunciarlo en inglés porque no hablo inglés. Instagram. Julieta nos envió, nuestra hija me envió un video con nuestra nieta, lo vi. Me dice, pa, ¿no te gustó el video? Sí, hija, me gustó. ¿Por qué no le pusiste que te gusta? Porque esa cosa del Instagram no dice me gusta. Me dice, no, faltó que me dijera, viejo, no. Tenés que apretar el corazón. Digo, corazoncito rojo, ese. Reprendo a Satanás. Yo mandando corazones. Que otro me ayude con eso. ¿Qué quiere hacer, Pastor Omar? Y me voy con la Cristina. Solo quiero predicar y salvar gente. Quiero unirme a otros
que quieran predicar y salvar gente. Quiero y he vuelto a mis años jóvenes, al momento que yo lo dejé todo con mi novia Cristina. Ella dejó su carrera y yo dejé las mías. ¿Por qué? Porque queríamos ir a salvar el mundo. Quiero organizar cruzadas para salvar personas. Quiero hacer dinero para asociarme con otros para salvar personas. Quiero abrir casas de rescates para adictos, chicas violadas, niños abandonados. Quiero preparar pastores para que vayan a salvar personas y no a generar problemas con la unidad porque quieren ser famosos. Quiero visitar ciudades. Quiero llegar a aldeas y encontrar formas de plantar nuevas iglesias. Quiero honrar el sueño que nos dimos con mi novia ayer, Cristina, esposa hoy, que cuando éramos novios dijimos, al terminar nuestra carrera, haber criado los hijos, los nietos, y ya nos estemos retirando del ministerio pastoral, no nos retiraremos del ministerio porque soñamos tener una camioneta, una troca blanca para ir predicando de pueblo en pueblo, de montaña en montaña. Nos falta la troca nomás, pero eso andamos haciendo. Un viejo pastor en el mismo evento que habló el gobernador dijo, oró lleno de canas y lleno de años, dijo, Señor, nosotros los viejos nos iremos pronto. Por favor, Señor, dijo, por favor, regálanos que antes de morirnos nosotros, nuestros ojos cansados vean jóvenes predicadores y predicadores. Nuestros ojos viejos y cansados vean muchachos y muchachas que acepten el sí y se vayan a las misiones. Que matrimonios acepten el reto de ser pastores en el ministerio del Señor. Por eso me paré aquí en esta tarde. Quizá porque es posible que se encuentre el Señor algunos aquí de los que están sentados en el día de hoy acá, que digan, tienen que saber que Cristo transforma la vida. Yo iré para hacérselo saber. Oro para que hayan predicadores que se vayan y sean predicadores urbanos en todo lo que hagan, en todas las actividades que tengan, sean un predicador. Pero oro también por este llamado que voy a hacer, porque quizás antes de irnos a casa alguien quiera decir gracias que finalmente este domingo me rindo delante de ti. Que aquí hay hombres y mujeres a quienes el Señor ha llamado al ministerio. Voy a llamar en esta tarde en el nombre de Jesús. Si quizás estén esos muchachos y esas señoritas, esos matrimonios, esos novios, que le digan, Señor, no somos de la década del 60, pero sí somos el fruto de la persona de Cristo en nuestro corazón. Que sin importar las modas en las que nos movemos, lo único que importa es que hoy, para el año 2024, tú necesitas una voz y yo seré esa voz. Por eso luego de la oración, quizás haya un canto de adoración o no. De hecho, lo que te pediré es una sola cosa. Dile al Señor tu respuesta. Si la quieres expresar saliendo de tu asiento, veniendo al altar, pues lo puedes hacer. No quiere decir que yo vaya a orar por usted. He orado para que la administración sea la palabra. Pero si quieres ocupar un lugar, ir sobre tus rodillas y con ese gesto junto a tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, o usted solo dice, Señor, tú me estás llamando al ministerio a través de la voz del Espíritu que grita a través de este hombre, yo te quiero en este domingo decir que sí. Lo más que les pediré es que estén de pie para que acompañen mi oración ahora. Y luego de haber hecho esta oración, dejaré ahora la responsabilidad sobre sus hombros. Padre, vengo delante de tu presencia en esta tarde. Gracias quiero darte, eterno y soberano Señor, porque un día más pudimos venir a tu casa y exponernos a la palabra que tú tenías para nosotros. Señor, desde mi imperfecta forma de comunicar, he tratado de resumir y dejar en el corazón de mis hermanos lo que el apóstol Pablo ya en sus últimos años de vida escribió, generando con esas preguntas que yo sea uno de los que respondan. ¿Y cómo van a invocar al Señor si no creen? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo habrá uno que predique si no ha sido enviado? ¿Y cómo habrá uno que sea enviado si un domingo como este no le ha dicho que sí al Señor?
Por eso, Señor, extiendo esta invitación y lo hago con todo mi corazón, todo mi sentido de necesidad y urgencia y con toda mi emoción. Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de los que has llamado, de los que llamaste hoy y te responden hoy, de los que has llamado hace tiempo ya y te responderán hoy. Oro, Dios, para que levantes en esta tarde ya un número enorme de hijos tuyos que digan: yo iré, yo seré esa voz, esos pies serán los míos, yo seré predicador donde yo vivo, yo seré pastor. Y de hecho, si tú eres uno de esos, habla con tus pastores esta semana. Yo me iré a las naciones, yo iré a otras culturas, yo llevaré y organizaré mi vida para llevar el evangelio a otro lugar. Si tú eres uno de esos, hasta aquí llega mi prédica y mis gritos. Si eres uno de esos, dile al Señor tu respuesta. Si gustas, sal de tu asiento y ven al altar y derrámate delante de su presencia, diciéndole él allí: ese soy yo, ese soy yo, cuenta conmigo. Aquí están mis pies, aquí está mi voz. Aquí hay uno más para África, para India. Aquí hay uno más para los países cerrados al evangelio. Aquí hay uno más para ayudar en Sudamérica. Aquí hay uno más para llevar la palabra donde la pobreza reina. Aquí hay uno más, Señor, para ser pastor de esos que serán la transición del día de mañana. Aquí estoy, Señor. Te digo que sí, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Señor, gracias por